Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien o me contáis? Venga, decidme. Está lloviendo, ¿eh? En Murcia cuando llueve somos como los gremlins, nos vamos todos corriendo. ¿Todo bien? ¿Está pasando bien? Estamos ya en la última hora de la Semana de la Ciencia y la Tecnología de Murcia, la semana de la ciencia más grande de Europa. Yo siempre lo defiendo y hay números para decirlo, ¿eh? 88 puestos tenéis aquí, hay 75 más extras que están por ahí camuflados, hay 460 actividades, me han dicho, y cada año crece más. Es la 21ª edición y bueno, para esta 21ª edición tenemos una fiesta. Esto es una fiesta, ya lo estáis viendo por todos lados, pero aquí en este rincón, en este plató, vamos a tener ahora una videollamada con Javier Santaolalla, que levantad la mano si no lo conocéis. Venga, mira, ya está ahí. ¿Quién no lo conoce? Me gustaría levantar la mano yo, ¿eh? Pero yo lo conozco, así que voy a dejar la mano. Es un impresentable, así no lo voy a presentar. Tiene millones de seguidores, físico de partículas, en particular físico de partículas, en particular... ¿Estás jugando a las pantallas? ¿Cómo mola? Es que eres un experto en esto de lo audiovisual. Te agarro, que yo te puedo, aquí te puedo, ¿eh? Javier Santala, ¿ya cómo estás? Muy bien, tío. ¿Y tú? Bien, estaba un poco... Mira, yo tengo una camisa hidrófoba, o sea, que me resbala el agua, como a ti la desinformación. Pues a mí el agua me resbala. Pero estamos bien. ¿Tú, Javi? ¿De Bien, domingo? bueno, se supone que de la lluvia en Murcia esto es sorprendente, ¿no? De repente no llueve nunca y va a ponerse a llover hoy, ¿no? Te tenemos en directo un domingo, que esto no es fácil, ¿eh? Un domingo estás en Canarias, ¿no? Estoy en Canarias, sí, en Las Palmas, en En Las casita. Palmas. Qué bonita, qué Me ha, bonita. me ha pillado domingo de descanso aquí tranquilito. Bueno, estaba trabajando, de hecho. Bueno, ¿cuándo no está trabajando No sé Javier si todavía. Santalaya? Primera pregunta, ¿cuándo no trabajas? Bueno, cuéntame y que conozca la gente. Eso nos conocemos mucho tiempo. No quiero ir a lo personal, pero sí que quiero que conozca la gente tus orígenes en este mundo loco de la divulgación, que no todo ha sido, digamos, coser y cantar, no todo ha sido un baño de rosas. No, ni coser ni cantar, ni baño de rosas, ni nada parecido. Ha sido fruto de mucho trabajo, por supuesto. Empezamos allá por 2014, 2013, con un concurso de divulgación científica. Yo ya hacía divulgación antes, cuando trabajaba en el CERN en Ginebra. Me encantaba hacer visitas guiadas, y las visitas guiadas intentaba hacerlas diferentes porque venía mucho estudiante y yo, joder, o hago algo divertido o la gente se me muere aquí delante. Porque, claro, hablaba de bosones, de gluones, de quarks, y intentaba hacer algo divertido. Entonces, de esa parte divertida que hacía, extraje un pequeño texto que presenté al concurso de monólogos, y el resto, pues bueno, pues fue, como decíamos, topalantismo, decir que sí a todo. Primero decir que sí, luego pensar, oye, ¿y esto cómo lo hago? Y a lo mejor Y esto... bueno, mucho trabajo, mucha ilusión, sí. Mucho trabajo, mucha ilusión, sobre todo. Todo empezó en el CERF. Ahí te sacaste el doctorado, hiciste ahí la tesis y el CERF es el sitio, para el que no lo conozca, creo que también lo conocéis todos, ¿no? Suiza, Ginebra. El CERF es el mayor colisionador de partículas que tenemos en todo el mundo, colisionador de hadrones, ¿no? Es donde estuviste trabajando tú. Hay un gran anillo, hay otro, no sé cuántos hay en total. Y tú hacías de guía, aparte de físico de partículas, también trabajaste de guía. ¿Y cómo hacer interesante algo que ahora mismo está muy de moda, la cuántica, pero en su momento no sé cómo divulgabas tú sobre la cuántica, sobre lo que no se ve? Sí, fue curioso. Eso suele pasar cuando las cosas no funcionan. Hay gente que lo ve como una desgracia y se lamenta, y otros que intentamos ver una oportunidad. Entonces es verdad que por allá por el 2013, 12, que yo empecé con esto de la ciencia del humor, e intentar hacer las cosas un poquito más divertidas con la cuántica. Pues es verdad que no parecía muy divertido la cuántica, y ser pioneros, pues, nosotros de alguna forma empezamos una nueva forma de comunicar ciencia, con esto de Big Bang, y luego con YouTube y demás. Pues empezar un poco desde el principio tiene ese contra de que cuesta al principio, pero luego es bonito porque, bueno, pues te adentras en un territorio inexplorado. Pues yo estaba trabajando allí en el colisionador, hacía mi trabajo de investigador en las colisiones, como bien has dicho, en el anillo. Y lo que ocurría es que venían muchos visitantes, no sé si medio millón de visitantes al año, y los guías, al contrario que ocurre en otros sitios, los guías éramos los propios investigadores. Entonces éramos voluntarios, nos pedían, oye, ¿cómo tienes el lunes para hacer una guía? Pues yo siempre decía que sí. No te preocupes, que ¿Qué yo tal el ya domingo por la buscaré la forma. mañana? También, también. De hecho,
Hubo una época que iba tanto a las guías que me gustaban muchísimo, que sabía, los del servicio de visita sabían que cuando tenía una emergencia había un teléfono al que llamar y era el mío. Entonces muchas veces me levantaba un sábado por la mañana, a las 8 de la mañana, y tenía mensaje urgente que ha fallado el guía de las 9 de la mañana un sábado. Y me veía Uy, vistiéndome a toda prisa y yendo allá. Bueno, pues se empieza con mucha ilusión, como todo, la ilusión se mantiene, las cosas por supuesto que cambian, pero yo creo que no es posible tener un trabajo como este si no parte de la ilusión. Y en mi caso, como no fue así. 10 años de divulgación científica fuera del CERN ya, digamos, a nivel de teatro, monólogos has dicho, y sobre todo ahora YouTube, eres una estrella del YouTube, de TikTok y de lo que hagas. Ahora mismo tú ya eres una persona que la gente te sigue, creo que aquí, todos lo queremos, ¿no? Aquí nadie, no ha venido ningún terraplanista ni nada de esto. Que digo, siempre se nos cuela alguno, pero esta vez no se nos ha colado, Javi. Todos te quieren. Pero quiero que nos comentes en YouTube y todo esto, cómo contar las cosas a una cámara. Es decir, estamos hablando de ciencia, que aquí tenemos que hacer experimentos, y tú siempre has evitado los experimentos como físico. Es muy curioso, y tú has tirado de historias. Y es que tú eres una persona muy de humanidades, de hecho estás estudiando humanidades ahora. ¿Siempre has creído que la ciencia y las humanidades deberían ir siempre de la mano? Bueno, yo A ver, lo las cierto es historias que ahí. siempre era de esos físicos que me reía de las humanidades y más en particular de las artes. O sea, me parecía el teatro, me parecía ridículo y la poesía es un desastre. Y cuando iba a un museo me aburrían muchísimo los cuadros. O sea, siempre fui una persona muy de ciencias y que pensaba que la ciencia era lo único que valía y que el resto era todo pantomima, gente que vivía del cuento. Y ciertamente cuando me metí en el mundo de la divulgación, lo que yo tenía claro es que tenía que encontrar una forma de conectar con la gente. Y encontré el humor, que yo creo que es un vehículo interesante. Y bueno, pues por suerte llamó mucho la atención ese mecanismo para conectar con la gente. Pero luego, según iba explorando en el mundo de la divulgación, bien es cierto que yo no he sido nunca de mucho a hacer experimentos, pero me volví muy observador. Y volviendo observador me di cuenta de que realmente lo que la gente le mueve, más allá de la risa, que está muy bien, son las emociones, son las vivencias, son las experiencias y son las historias. Y ahí me fijé en cómo se cuentan bien las historias y eso, mira, la primer cuento de la historia se llama el poema de Gilgamesh y lo lees y sigue siendo actual porque somos seres que contamos historias y lo hacemos desde hace más de 100.000 años y aunque la primera vez que quedó escrito es ese poema de Gilgamesh, siempre hemos sido seres de historias. Y por eso que en ese momento me di cuenta, wow, los verdaderos contadores de historias son la gente, son los narradores, son la gente que escribe cuentos, los clásicos, y luego la modernidad, pues la gente que escribe guiones para películas, las novelas. Cuando uno se fija cómo lo hacen, te das cuenta que siguen un mismo patrón, o sea, todo está ya inventado. Si lees los libros clásicos de Cicerón hasta Aristóteles, te das cuenta de que las bases de cómo contar una historia están más que estudiadas ya y simplemente hay que tomarlas y adaptarlas. Entonces, bueno, yo estoy intentando aprender, ser un contador de historias, me moví desde lo cómico a lo narrativo, entendiendo que la comedia es una fuente muy interesante de generar apego y conexión, pero la emoción, la narración, los sentimientos, yo creo que son todavía más poderosos. Y bueno, pues por ahí me estoy moviendo ahora, bien dices que estoy estudiando humanidades también para aumentar ese abanico de historias que se pueden contar, para entender mejor el mundo, para entender mejor cómo funcionan las personas y se aprende muchísimo estudiando lo que las personas ya han hecho a lo largo de estos miles de años. Aquí hay un montón de personas que son unos valientes porque se están mojando todo por verte a ti. A mí no creo, pero a ti creo que sí se está mojando por ti. Así que vamos a que nos escuche Javi a ver si estamos vivos. Le damos un aplauso muy fuerte que se note que estemos, así le entramos en calor. Escucha, escucha. Escucha Mola. como un Oye, si millón. puedes girar la cámara, para ti ya te tengo No muy se puede visto, girar si puedes porque girar un poco la cámara no se puede girar, creo, de ¿no, Estados Miguel? Unidos. Estamos aquí bajo mínimo. Hemos tapado casi todo porque se estaba mojando, así que imagínate. Que aquí en Murcia te digo que aquí nunca llueve. De hecho, hoy comemos migas todos, ¿no? Ahora, esta tarde. Todos comemos migas cuando llueve, Javi. O sea, comemos una vez al año y va a ser hoy. Nos has tirado suerte, Javi. Oye, te voy a hacer un ping-pong. ¿Sabes lo que es, no? Ping. Sí, pon. Vale, venga. Científico favorito. Con lag, pero ahí. Científico o científica favorito. Tú. Sí, claro. Y yo también, tú. Venga, de la historia, uno muerto. Bueno, uno muerto. Pues me quedo con Michael Faraday. Michael Faraday.
¿Qué es Stephen Hawking para ti? Pues muchas cosas, fue un referente para mí porque fue la primera persona que conocí del ámbito científico que me movió hacia ello. Es también una persona que yo creo que es un símbolo para toda una generación. Y luego, bueno, pues un gran investigador. Por desgracia es una persona que también contribuyó a separar las ciencias de las letras y que desprestigió mucho a la filosofía y a la historia y aportó a ese falso abismo entre las ciencias y las humanidades. Pero bueno, creo que es interesante también revisar esto como un ejemplo, como un síntoma de nuestros tiempos, ¿no? Si tuvieras que elegir un solo vídeo de los que has hecho, que son unos cuantos, no sé si se cuentan ya en cientos o en miles, pero son unos cuantos. Elígeme Miles, un vídeo, uno solo. un vídeo. Bueno, tengo mucho cariño a uno que hicimos juntos, ¿te acuerdas? ¿En la pandemia o antes? Antes, uno que hicimos sobre el gato de Schrödinger, que tú salías coloreando, ¿no era? Ostras, eso es difícil de encontrar, ¿eh? El gato de Rodinger, Javier Santolaya, buscarlo, Sí, buscarlo. gato de Sí, sí, Schrödinger, Jason sí. Atalaya. Sí, hubo una época que hicimos varios vídeos juntos porque participamos en un proyecto del diario El Mundo y ahí Eran hicimos varios sketches, vídeos y tengo mucho cariño. eran cortometrajes muy bonitos, muy currados, ¿eh? Y tenían mucho de Sí, eso, de imaginar cómo explicar algo en 3 minutos, porque había un axioma antes en las redes que nadie eh, aguanta más de 90 segundos, decían, después de 2 minutos. Entonces había que hacer cosas muy cortitas y tú eres un contraejemplo buenísimo que haces vídeos de 10, de 20, de 40 si quieres y la gente se queda y los ve. es una buena demostración de que no existen las reglas y que precisamente cuando te digan esto se hace así, siempre desconfía. Y de hecho creo que las personas que consiguen destacar y generar tendencias no son las que van no, están siempre delante de la ola. Que por cierto, otro vídeo que recuerdo con mucho cariño, una vez grabamos un vídeo sobre el agua, ¿te acuerdas? Para un ¿El qué? concurso ¿El del qué? agua, Ah, lo del agua. que tú me tirabas vasos de agua en la cara. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. La verdad que la divulgación es maravillosa porque es muy imaginativa y te ofrece un abanico Sí. infinito de cosas. Y unas te puede funcionar muy bien y ser muy malas, y unas te puede funcionar muy mal y ser muy buenas. Por lo menos para uno mismo. A nivel personal puede ser muy nutritivas para ti y cero para los demás y viceversa. Y es curiosa, el mundo de la comunicación es así, ¿no? Y, por ejemplo, te iba a preguntar, red Y de social todo. favorita. No, antes de eso, de todo. Realmente en el arte hay un componente que no se puede controlar y le sorprende a todo el mundo. El otro día me contó mi hermana es como mi confidente y mi gran asesora, y ella es muy fan, ella estudia letras y demás, pero es muy fan de cualquier cosa muy random. Y ahora se ha vuelto fan de Wisin y Yandel. Ah, sí. Sí, que dice que, bueno, da igual. El caso es que parece ser que Wisin también comentaba esto, que es imposible prever cuál es la canción que va a pegarle Ser el duro. éxito. Dentro del arte también existe esa, sí, los de Despacito no sabían que Despacito iba a ser un éxito. Y lo mismo al revés. Piensas a veces que tienes una maravilla entre manos y luego te comes toda la mierda. ¿Red social favorita? Pues va por épocas, porque al final las redes sociales lo que hacen es jugar con las tendencias, suben, bajan. Yo he aprendido a no ser esclavo de las redes sociales porque hay dos formas de relacionarte con ellas. O eres esclavo de ellas o ellas son esclavos de ti. Y yo he sido esclavo de las redes sociales durante mucho tiempo y la forma en que he aprendido a gestionarlo es no casándome con ninguna y simplemente entendiendo que va por épocas. Pues en unas épocas te funciona una y no te funciona otra, luego te funciona la otra y no te funciona la una, y esto va mudando según les da, porque bueno, hay algoritmos, van tocando cosas, la gente, bueno, hay muchos factores que son incontrolables. Entonces hay épocas, una época estuve un año en TikTok y estaba, pero así, pero de locos, que ganaba 100.000 seguidores a la semana, por una puta locura. Hice 4 millones de seguidores en nada, en un año, y al mes siguiente, pues ya nadie me quería ver, o sea, es así. Y no es que de repente seas bueno y el día siguiente seas malo, es una cuestión que cuesta gestionar, pero te das cuenta de que no depende de ti, que hay muchas cosas que están al margen de lo que uno puede dar y por eso las redes sociales tienen ese lado que hay que aprender a gestionarlas desde el punto de vista de la psicología también. Entonces yo he aprendido a no casarme con ninguna red social porque sé que son así de injustas, ¿no? Que muchas veces te dan la espalda y no es cosa de uno, muchas veces es cosa simplemente de que, bueno, que hay tendencias que van guiando seres etéreos y uno pues simplemente tiene que seguir adelante con lo suyo. Mayor cualidad de Javier Santalaya.
Ya la sabes tú, ¿cuál es? ¿Tú cuál crees que es? El pelo. La constancia, diría yo. La constancia, el trabajo o si quieres la curiosidad, que eres un tío súper curioso, lees todo lo que pasa, todo lo que tienes ahí detrás, no es postureo, que te lo has leído yo creo que 2 veces cada libro. Yo diría esa. Un poco todo. Yo creo que la que dices sí me siento identificado con ella. Pero hay una que le estoy dando muchas vueltas últimamente cuando uno ya tiene una carrera muy larga. Nosotros ya tenemos carreras de 10 años. Tú cuando te conocí tenías pelo. No sé, al final... Sobrevive, sobrevive. No tenía ganas, eso sí, las ganas sí es me han lo que- crecido. es la cara. Lo que quería decir es que cuando uno mira la carrera desde lejos, se da cuenta de que cuando pasan los años mucho, mucho, mucho y las carreras, pues eso, ya se dilatan como las nuestras, hay un factor que es muy importante que es ser buen compañero. Yo creo que al final, a la larga, la gente que se comporta de forma muy egoísta, que es cruel o que es envidiosa o que no tiene un mínimo espíritu de compañerismo, pues las carreras se acaban haciendo muy largas para ese tipo de personas. Y creo que, no sé si soy buena persona, pero lo intento ser. Lo que sí creo que soy o he intentado ser el buen compañero, lo he puesto como uno de los valores fundamentales del trabajo, ser bueno con las personas que te rodean. Y creo que es de esas cosas que no deben hacerse por eso, pero a la larga cunde. O sea, creo que ser buen compañero a la larga uno saca cuenta y dice, joder, me ha merecido la pena. O sea, a lo mejor en algún momento pues he tenido que trabajar el doble o me he tenido que tragar cosas o me he tenido que callar cosas, pero a la larga uno mira y dice que bien sale ser compañero por la paz mental de uno y también porque a la larga pues se generan cosas bonitas, ¿no? En comunidad, uno se da cuenta que luego todo se devuelve de alguna manera, ¿no? Entonces, principio de Newton, tercera ley de Newton, ¿cuál es, Santi? ¿Cuál? El principio, la N. Tercera ley de Newton. Tercera ley de La, la- Newton, la la- H. yo me sé mucho la acción-reacción, es la que mejor me sé. O fuerza Esa, igual, masa esa. por aceleración. Acción-reacción, vale. No, la tercera acción-reacción y viene a cuento porque, bueno, pues sin intentar ser coach, creo que es un valor muy importante el de ser buen compañero. Qué bueno. Corroboro, ¿eh? La verdad que Javier Santalaya, el que lo conoce, sabe que la gente que estuvo con él hace 10 años la sigue manteniendo, arrastras a la gente, la mantienes porque eres buena persona, físico, divulgador y mejor persona. ¿Te gusta como descripción? Gracias, tío. No, ya te digo que lo de mejor o buena persona, eso es subjetivo y a veces uno puede ser mejor o peor en función para quién, habrá gente que me odie, eso no hay duda, pero por lo menos hay la intención de ser buena persona y hay valores detrás, hay valores que uno puede hacer mejor o peor, todos nos equivocamos, pero detrás hay una sensación de que por encima del éxito, del dinero, tal, hay ciertos valores que por lo menos uno intenta cuidar. Otra cosa ya te digo que en el fondo pues, uno puede equivocarse, pueda en algún punto ser egoísta o sin querer dañar a otra persona, pero creo que ser buen compañero es algo que por lo menos he intentado serlo, otra cosa es que lo haya conseguido, ¿no? Pero sí me parece un valor muy importante. Un aplauso, ¿no? Eso- muy bonito. Gracias. Venga, Javi, ya no tengo más la pelota. Dime un defecto. Alguno tendrás. Muchos, muchos, pero A mí no me preguntes, que yo te digo sí, mucho. Dilo tú, dilo tú. ya no sé. Venga, venga, dilo, venga. Bueno, Cara las huevo. mujeres, las mujeres. No, no, no. Cabrón. No, sí, es verdad, no, es verdad que en el transcurso de mi vida, pues uno tiene que elegir y tiene que priorizar. Y es verdad que, como dices siempre, soy una persona súper trabajadora y es verdad que a lo largo de mi profesión, pues el aspecto personal no lo he puesto quizás en en la primera línea y eso ha hecho que, bueno, las partes personales se haya resentido mucho. Entonces, es verdad que soy obsesivo y eso daña a las personas que me rodean. Soy perfeccionista y obsesivo y eso me hace también ser muy exigente con las personas que me rodean y eso me puede volver un poco caraculo. El hecho de mi propia exigencia y mi propia necesidad de perfección la extiendo a otras personas y acaban hasta los huevos de mí. Entonces creo que por ahí va un defecto importante que cada vez intento ser más consciente de ello, pero no es fácil, ¿no? Porque es una autoexigencia que uno, bueno, pues como se exige tanto a uno mismo, pues alrededor pues lo transmite, ¿no? Y eso daña a muchas personas. Yo tengo muchas personas que me han rodeado, que han acabado hartas de mí porque pues me pongo muy nervioso, me excito mucho, vivo todo con mucha intensidad y a veces soy insoportable.
cuando hay encuestas, bueno, tú tienes un público mayormente joven, y cuando hay encuestas a los jóvenes, cuando le dicen, ¿qué quieren ser de mayores? La típica pregunta que nos han hecho a todos, ya no está lo que había antes, que era número uno futbolista, astronauta y profesor, cosas así eran como el top 3, estaba ahí. Ahora ha pasado todo eso, de repente, número uno en las estadísticas, influencer. Astronauta está en el cuarto lugar. Profesor está siempre en el tercero, es como una opción, sobre todo en mujeres. ¿Tú qué le recomiendas a una persona que te dice, quiero ser influencer? ¿Qué le puedes aconsejar? Bueno, primero que sepan lo que es ser influencer, ¿no? Cualquier cosa, al final dice, quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser abogado. Pues lo primero yo creo que es intentar entender en qué consiste esa profesión. La profesión de influencer lo que tiene es que solo se ve la parte visible y no se ve lo que hay detrás. En ese sentido, lo que yo les recomendaría es que intentaran entender qué es lo que hay detrás para la hora de elegir, que sepan que eligen todo el paquete, ¿eh? No eligen solo lo bonito, lo bueno, la miseria, las cosas que hay por detrás, o sea, se elige todo el paquete y eso es algo que no se cuenta mucho. Mencioné un poquito el tema de la ansiedad con las redes sociales, es algo que tiene que tener muy presente una persona que quiere ser pues, influencer. Todo el tema de la presión mediática, que eres una persona conocida y por lo tanto la gente va a opinar mucho sobre ti, emocionalmente es muy difícil de llevar. Y luego que es verdad que como cualquier profesión de éxito, son muchos los que se quedan en el camino. Entonces es importante que cualquier persona que quiera ser influencer tiene que saber que muy posiblemente no lo consiga y por lo tanto tiene que tener un plan B, porque son muchos los que lo intentan y muy pocos los que llegan. En ese sentido, sí recomiendo que aunque quieras ser influencer, que le pongas todo el cariño, toda la ilusión, no dejes de estudiar, por ejemplo, no dejes de prepararte profesionalmente para otra cosa que no sea tan difícil de alcanzar. Pues bueno, pues tengas como plan de estudiar Derecho o estudiar Química o la carrera que a ti te guste. Pero creo que es de esas profesiones que sí es importante estar respaldado, ¿no? Con lo mismo que si quieres ser deportista, porque si no, puedes tener problemas si no lo consigues. No, no he dicho el peor defecto que tienes, que es que juegas muy mal al fútbol, eso no lo he dicho, pero bueno, lo quiero recalcar ahora. Eres un paquete en el fútbol. No, encima es bueno jugando a los deportes, da mucha rabia. Javi da mucha rabia. Irse con él a hacer algo es como, bueno, pues ya sabes que él va a ganar y tú vas a estar ahí de Bueno, espectador. Quiero preguntarte una cosa que encima es ponerte otra flor más, que yo no lo esperaba. La verdad que me sorprendió y me gustó que lo hiciese, que fue el debate que todos hemos visto de Jordi Wild, con los negacionistas, terraplanistas y estas cosas, y tú estabas ahí abanderando la ciencia, que es un concepto horrible eso de abanderar la ciencia, como en plan, no, estamos hablando, era una tertulia, pero me gustó mucho el postdebate, que mucha gente te lo ha destacado, por cómo ese purismo que hay en la ciencia, esa torre de marfil, pues es verdad que la bajaste muy bien y creo que fue un debate muy interesante para todos. No sé si estáis de acuerdo aquí. ¿Lo visteis todos eso, el debate? Hay muchos que dicen que sí, otros que dicen, bueno, yo es que te sigo de TikTok. ¿Lo visteis o no el debate? ¿No? ¿Tú no? Bueno, quiero que me comentes cómo ves el mundo actual de la desinformación versus todo lo que hay en la ciencia, que es un abanico infinito. ¿Cómo percibes este mundo tan loco que estamos viviendo? bueno, primero creo que está sobredimensionado en el sentido de que como las redes sociales están muy presentes en nuestras vidas y genera un sesgo de impacto muy grande el hecho de ver algo en la pantalla, realmente no creo que estemos viviendo una época especialmente dura al respecto. De hecho, creo que estamos viendo la época más científica de la historia y un ejemplo es como cuando surgió el tema del COVID, casi todo el mundo se vacunó. O sea, no creo que vivamos en una época especialmente de rechazo a la ciencia, como algunos parece que están proclamando. Creo que es un fenómeno minoritario. Por suerte, realmente a mí me va mucho mejor que a las dos personas que estaban en la mesa, ¿no? Por poner un ejemplo. A mí me invitan más a televisión, a actos, yo doy más conferencias que ellos. O sea, hay una clara tendencia del mundo hacia el conocimiento y la ciencia que no respecto hacia otro tipo de movimientos. Entonces, sí me gustaría reflejar, y lo intento hacer cada vez que me preguntan esto, que no vamos tan mal, que la cosa no va tan mal y que tampoco hay por qué asustarse demasiado. Por eso las personas que decían, no, no puedes ir, un poco de contexto, realmente no es para tanto. Y el mundo no se ha acabado por yo ir o por escucharles, no creo que el mundo sea peor por haber ido y posiblemente puede que sí un poquito mejor, porque creo que el diálogo es algo que cada vez nos falta más. Entonces, yo creo que como
reflexión importante que me gustaría transmitir es que confíen en las personas, que las personas no son tontas. Cuando uno se pone a debatir con este tipo de posiciones, tengamos fe en las personas que lo escuchan, porque de nuevo, las personas no son tontas y tienen capacidad de juicio. Entonces no hay que tratar a las personas como con esa actitud paternalista de no pueden ver ciertas cosas, sí que las vean. O sea, pero porque las personas no son tontas y si a una persona le dicen A y a otra persona le dice B, pues tienen capaz de juzgar quién merece más crédito, ¿no? Entonces, el paternalismo ese que es acompañado por esa soberbia, a veces yo creo que hace mucho daño porque intentar tratar a las personas como tontas, luego lo que ocurre es que, bueno, pues el que queda en evidencia es precisamente el que está intentando tratar a las personas como tontas, ¿no? Entonces, yo sí soy muy partidario, y esto es opinable y discutible, pero yo sí soy partidario de intentar traer a la gente todas sus opiniones para que la gente pueda decir cuál es la que mejor le encaja. Nada que decir con esto, Javi. Te doy un aplauso muy fuerte por todo esto que estamos compartiendo y por todo lo que has trabajado tanto tiempo y en el momento en el que estás. Estoy orgulloso de ti, que lo sepas. Un aplauso para Javier Santaolalla. Y yo de ti, y otro para Santi. Siempre digo Sigue que haciendo muchas actividades. empezamos juntos y siempre digo que es un ejemplo de cuando alguien ves que le ha ido muy bien y otro le ha ido muy mal. Adivinar que... Bueno, preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Mucho ¿Tenéis cariño, oportunidad de Santi. preguntarle? Javi, aquí tienes un público muy exigente, muy fuerte aquí en Murcia y quiero que escuches algunas preguntas, ¿vale? Vamos a escuchar con tu nombre. Ah, mira, la cámara se ha girado, qué guay. Hola No, Javi, ¿qué pero me tal? gusta, me voy a decir. Ahí está. ¿Me ves? Hola. Vale. Sí. Hola Javi. Mira, quería preguntarte porque, bueno, tú has trabajado en el CERN y sabes que está financiado públicamente, pero también por empresas privadas. Y yo quería saber si es todo tan horizontal o existe una habitación secreta, información secreta, porque las empresas, me imagino que no estarán por altruismo puro. Buena pregunta, Antonio. Buena pregunta, sí, muchas gracias, Antonio. Que yo sepa, el presupuesto gordo del CERN es público. O sea, que yo sepa, hay empresas y demás vinculadas, pero son contratadas por el presupuesto público. O sea, que yo sepa, cada país pone parte del presupuesto. España creo que son en torno a si no me equivoco, pero en torno a 50 millones de euros al año, y es como el sexto país en que más dinero pone. El presupuesto anual creo que anda por los 1.200 millones de euros, o sea, el presupuesto es gordo y es todo público. Empresas hay, están vinculadas, sí, pero de forma indirecta. Y yo personalmente sí percibí un entorno bastante horizontal, y si hay intereses o hay dominancias o algún tipo de presión, no se percibe de forma directa. Tengo que decir que Javi está de autor, entre unos cuantos que hay, en el gran descubrimiento del bosón de Higgs. ¿Es cierto, Javi? Sí. Está entre. 1000 personas por ahí, pero yo no estoy, ¿sabes? Tú sí. O sea que, joder, eso es un buen... ¿Alguna pregunta por aquí? Preferencia sentados, ¿vale? Gracias. Por cierto, antes que haga la pregunta, me escucho con mucho retorno. No sé si hay algo que se pueda Sí, solucionar Miguel, mira a ver cuando si se puede hable quitar el yo, a lo retorno. mejor Te vas a volver un poco mutear loco, ¿no? o El mutear adaptador mientras se yo llama respondo, esto. porque me entra Venga, por pues ahí cuando y eso... me corta. mientras escuchamos la pregunta, ¿vale? ¿Nombre? Álvaro. La pregunta es, bueno, gracias por estar aquí, que te seguimos, somos super fans tuyos. ¿Qué futuro crees que va a tener los próximos 10 años el ordenador cuántico? Muchas gracias por la pregunta. Pues, Lo de fan habla por él, no por mí, pero bueno. pues la verdad es que soy muy malo yo para hacer previsiones y no estoy muy metido en el mundo de la computación cuántica, pero da la sensación de que esas cosas que va muy lento y que no práctico, o sea, no es una cosa que mañana vayas a salir de casa y de repente va a cambiar las cosas en tu móvil. Da la sensación, o sea, mi percepción es que es de esas cosas que va para largo y que su impacto está más en el mundo de investigación y demás que en las aplicaciones prácticas directas del día a día. Pero bueno, siempre se no. ¿Sigue retorno? Sigues escuchando retorno, ¿verdad? Un poquito. Vale.
Digo, estás disimulando, pero Menos, estás ahí menos, jodidísimo. Que tenemos aquí a Héctor. Hola, muy buenos días, primero que nada. ¿Qué años tienes? 16 Hola, años. Héctor. Bueno, mi hermano sí te conoce. Yo, buah, cuando le diga que he hablado contigo, se va a quedar flipando. Yo sí he oído, te conozco, pero no he indagado mucho en el tema, pero tengo una pregunta que hace tiempo que llevo pensando. Adelante. Y ahora que te tengo aquí, pues me gustaría hacerla. Sin Un miedo. agujero negro, si es una región que al fin y al cabo lo consume todo, por así decirlo, absorbe todo, lo que sería al contrario, no sería, no sé, o sea, puede existir un al revés, en plan, algo que expulse todo. Una suegra. La Virgen. Muchas gracias, Héctor. Pues muy buena pregunta. Hace poco, bueno, hace una semana saqué un vídeo hablando un poquito sobre ese tipo de objetos que sería un agujero blanco. En principio, en el cosmos no existen, porque un agujero negro está potenciado porque hay una fuerza que es la gravedad, que es la que posibilita este tipo de objetos. Un agujero blanco sería un objeto con una gravedad negativa, entonces tendría que tener una fuerza repulsiva, similar a la gravedad, pero que en vez de hacer que las cosas se junten, que se alejen. No existe ninguna fuerza conocida del universo tal que esa. Sí se sabe, y por aquí está el punto interesante de lo que comentas, se sabe que el Big Bang se parece un poco a esto que estás hablando. Así que sí se ha llegado a especular con que un agujero negro puede estar conectado con el Big Bang de alguna manera. Entonces sigue siendo un tema interesante de física, pero absolutamente especulativo. Gracias, Héctor. ¿Quieres preguntar más? No, agradecerte a ti. Gracias, Javi. Buenos Gracias. días. Gracias, Javi. Buenas Un tardes. gusto, Héctor. Buenos días, no sé qué hora. Gracias, Héctor, gracias. Tenemos una pregunta por aquí. ¿Nombre? Hola, soy Rocío y yo Hola, quería Rocío. preguntarte sobre tu opinión sobre la teoría del multiverso. Si tú, como ahora mismo tuvieras que apostar si el multiverso existe o no, ¿tú qué dirías? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué duro, eh! ¡Qué buena pregunta! Me pones en compromiso. Pues ciertamente el multiverso no es tanto una teoría, sino que es una característica que aparece en muchas teorías. Pero aparecen muchas teorías. Hay muchas teorías que de alguna forma tienen un elemento de multiverso. Para que veas, por ejemplo, la teoría cuántica, hay una interpretación de la cuántica que dice que el gato está vivo en un mundo y muerto en el otro. Y que cada vez que ocurre algo cuántico, ¡pum! Como en las películas de Spider-Man, ¿no? Hay teorías también de la inflación, que la inflación está relacionada con el Big Bang, que dicen que el universo no es más que una burbuja dentro de un baño de burbujas, y cada burbuja es un universo. Hay teorías como la teoría de cuerdas, que también tiene multiverso. O sea, realmente hay muchas teorías que tienen multiversos. Lo curioso es que no hace falta teorías muy exóticas para que haya multiverso. En la propia concepción que tenemos del universo actual, no se sabe si el universo es finito o infinito. No se sabe, porque solo vemos una parte del universo, que es el universo visible, formando una cosa que se llama volumen de Hubble. No se sabe si hay más allá del volumen de Hubble, pero si el universo fuera infinito, que es una posibilidad para nada absurda, por necesidad tiene que haber multiverso, porque en un espacio infinito hay espacios que están desconectados y que de alguna forma repiten lo que en ese espacio tiene que ocurrir. Así que el multiverso no es necesario algo muy exótico para que se dé. ¿Qué ocurre? Que a la gente que filosofea, intenta entender el mundo, este tipo de teorías, el infinito o este tipo de cosas suenan raras. Entonces, es verdad que por un lado parece que sí, porque todo apunta a que el universo pues, que no tiene límite, pero por otro lado todo está apoyado en ideas como el infinito que a la hora de intentar el cerebro humano asimilarlas, pues chocan. Entonces, ¿qué creo yo? Pues yo tengo ese conflicto, ¿no? Por un lado, me parece que es súper natural el concepto de multiverso, porque está por todas partes, pero por otro lado me genera conflicto de... es raro, ¿no? Como uno cuando sale a la calle, imaginar otros, no sé, genera un conflicto, digamos, a la hora de, como humano, ¿no? A la hora de salir a la calle. Una pregunta. De un campeón, ¿cómo te llamas? Martín, ¿Qué años? 12. Hola, Martín. Pues Vale, pues hablando de multiversos, yo te quería, perdón, de agujeros negros, te quería preguntar, ¿tú qué crees que pasa con las cosas que se meten en el agujero negro? ¿A dónde crees que van?
Pues como, Gracias, Martín. como el ratoncito Pérez, ¿no? El diente, eso no va a ninguna, eso no va a ninguna parte. Pues yo no lo que crea, sino lo que se dice la teoría, dice que se produce una cosa que se llama espaguetificación, que la materia va hacia la singularidad, hacia el interior del agujero negro, y según la materia cae, se genera una hilera de átomos, porque las fuerzas de compresión son tan grandes que generan un estiramiento de la materia, se forma una hilera de átomos y luego esa materia se convierte en energía, de manera que va a alimentar el agujero negro. O sea, en teoría los agujeros negros, según van metiendo más materia, se van haciendo más grandes. Y se hacen más grandes porque se están comiendo la materia. Entonces esa materia se transforma en energía que curva el espacio-tiempo para hacer que el agujero negro sea más grande. Los agujeros negros ya está demostrado que existen, que está bastante teorizado, pero Sí. has dicho que hay agujero blanco como una teoría, eso es teoría física, y hay agujeros de otros colores, que yo he escuchado que hay agujeros amarillos, y ¿eso es posible o me estoy patinando? Sí, es una cosa curiosa porque el agujero negro ha tenido toda una historia en cuanto a su concepción como objeto cosmológico. Y es verdad que durante un largo periodo de tiempo se pensaba que del agujero negro no sale nada. Por eso negro, porque las cosas negras como mi camiseta es porque la luz llega y no devuelve nada. Sin embargo, y aquí viene un gran trabajo de Hawking, por el que es más conocido, se descubrió que los agujeros negros radian, emiten energía. Y esta energía representa una temperatura. Y bueno, si son fans de las cámaras, saben que las temperaturas están asociadas con los colores. Eso de cálido, ¿no? Cálido, frío. Los objetos cálidos y fríos tienen diferente temperatura. Entonces un agujero negro emite radiación, por lo tanto tiene temperatura y por lo tanto tiene color. Entonces, ¿podría existir un agujero negro rojo? Sí. Si tiene esa temperatura de radiación del color rojo, pues veremos ese agujero negro rojo. Aquí Alejandro, que venga, te he Me dicho parece la última, pero era es- mentira, era un bonus track, ¿vale? ¿Qué años tienes? 14. Venga. Me gustaría Hola. saber si hay alguna investigación o proyecto en el que te gustaría participar o que te parezca interesante. Muchas gracias. Por Yo cierto, también tengo curiosidad. Santi, feliciten. Todas las preguntas han sido súper buenas. ¿Verdad que sí? Hay nivelón aquí, o sea, un aplauso para ellos, Javi. Le damos tú y yo a ellos. Sí, Muy sí, bien, y además muy jovencitos y muy valientes porque yo sudando me atreví a preguntar. Pero, ay, qué Catedráticos vergüenza infiltrados preguntar. en cuerpos de jóvenes. Sí, pues efectivamente, bueno, proyectos científicos yo ya estoy muy mayor para esas cosas. Realmente la carrera científica, si te pones a mirar los investigadores que hicieron grandes cosas, se suelen hacer entre los 20 y los 40. Y normalmente los investigadores cuando llegan a los 40 empiezan a hacer un poquito más gestión. Eso no quita con que se pueda investigar, pero es verdad que la edad es como un futbolista, ¿no? Es como si preguntan a un tipo de 40 años, a Santi, Santi, ¿quieres ser jugador del Real Madrid? Está un poquito complicado. Ya, después de lo de ayer. Pero no es buen día para hablar del Madrid. sí, bueno, cada cosa tiene su momento. Yo creo que mi momento de investigación pasó y por lo tanto creo que, bueno, hay proyectos muy bonitos, muy interesantes, pero creo que está también dejar espacio a los jóvenes, ¿no? Y que sean ellos los que retomen y tiren para adelante. Creo que yo ya paso a esa edad de gestión, la edad en la que ya empezamos a dar consejitos, a decir, no, porque a mi edad, en mi época era así, yo que tú haría esto, y a gestionar, a intentar impulsar carrera de jóvenes. Yo creo que ya estoy en una fase en la que me motiva y me gusta mucho pues coordinar, generar proyectos para otros y bueno, seguir haciendo mis cosas, pero creo que estoy entrando ya en edad de gestión, de gestor. Bueno, Javier Santalaya, Javi, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta Semana de la Ciencia y Tecnología de Muchas gracias, Murcia. Un aplauso muy fuerte para Javi. Muchas gracias. Gracias por este ratito. Oye, tenemos aquí ahora a Manolux, a Manuel González. ¿Sabes? Que vamos a disfrutar de la Astocopla. Es una maravilla. Sí, sí, así que vamos a despedirnos con Manuel González, pero antes que nada, otro fuerte aplauso a Javi. Gracias, de verdad. Siempre sigue así, no cambies. O cambia hacia las matemáticas. Si te apetece de matemáticas, yo te recibo también. Adiós, Javi. Venga. Gracias. Adiós, chao.